Bienvenidos amigos a nuestra última edición de Tu Escuela al Día. Hoy jueves 30 ya de diciembre de 2021 completamos prácticamente 44 capítulos donde hemos establecido un puente de información entre nuestros liceos y escuelas y ustedes que están en su hogar para conocer todas las actividades de nuestros establecimientos municipales de educación. Agradecemos también obviamente a nuestra municipalidad y departamento de educación que nos permite generar este puente, este espacio informativo. Pero hoy queremos hacer una excepción ya que estamos terminando el año y nos queremos dar un pequeño gustito, como podemos decir. Y vamos a dedicar un programa especial a la vida y obra de don Enrique Zañartu Prieto, ¿ya? Para conocer su vida como abogado, como diputado, como senador, bueno, y toda la trayectoria que él tuvo y que es importante para todo ciudadano cabrerino volver a recordar y volver a conocer. Para ello, ¿qué mejor que convocar al que más sabe en esta materia? Y si no sabe, lo va a decir aquí, nos va a ilustrar de toda la vida de don Enrique Zañartu Prieto, don Tito Figueroa Mora, docente y obviamente historiador ya reconocido de nuestra comuna de Cabrero, que está en pantalla oportunamente y puntualmente acompañándonos para conversar en esta última edición del año. Como siempre, don Tito, muchas gracias por estar presente con nosotros. Muy bien, pues muchas gracias por la invitación y como usted sabe, siempre dispuesto a compartir nuestra historia, nuestros conocimientos con la comunidad de la zona y de todo el mundo que pueda observar estos programas o escucharlos. Y la idea justamente es, al término del año, bienvenido es saber un poco más de uno de los grandes personajes de la historia de Chile, no solamente de la historia local, regional, sino que de la historia de Chile, dado que Enrique Zañartu Prieto es un gran personaje, un gran político, un agricultor, un hombre de mundo, muy estudioso. Y esto lo estamos haciendo no solo porque hace unos días, el 25 de diciembre, pero de 1881, nació este gran personaje, o sea, estuvo de cumpleaños. Mire, yo voy a ser súper honesto con usted, esto lo habíamos conversado en un programa previo, y yo no sabía que había coincidencia con la fecha, así que doblemente mejor, yo creo. Exactamente. Sí, y lo otro es que, como usted bien dice, estamos en el área educacional y una de nuestras escuelas lleva el nombre de Enrique Zañartu Prieto. Es la tradicional escuela pública que antes llamábamos y que es la pionera y la, digamos, precursora de la educación pública en nuestra comuna, ya que a comienzos del desarrollo de la Villa de Cabrero nosotros podemos encontrar las escuelas públicas de niños y de niñas en aquel tiempo que funcionaban. De hecho, en el censo de 1895 ya hay estudiantes, una gran cantidad de estudiantes que están acudiendo a estas escuelas que en aquel tiempo funcionaban en casas de adobe. Y estas escuelas de niñas y niños fueron creciendo hasta que finalmente se fusionaron para dar origen a la escuela número 68, donde era mixta. Y antes de ello, en 1964 se construye el establecimiento donde está actualmente la casa central de la escuela y allí comienzan a funcionar estas antiguas escuelas de niños y niñas que funcionaban en forma separada. Luego se fusionan, más la escuela 57 de Colicheu, y tiene mucha relación porque vivió Enrique Zañartu gran parte de su vida en Colicheu, desarrolló sus actividades allá. Y cuando esa comunidad se trasladó a Cabrero, se fusionaron para dar origen finalmente al Liceo B79, actual Liceo Manuel Arístides Zañartu, que es el padre de Enrique Zañartu. Entonces, a través de un decreto del Ministerio de Educación, el número 193, del 4 de diciembre de 1989, se le da el nombre a la escuela básica Enrique Zañartu Prieto, y ese mismo decreto le da el nombre del Liceo Manuel Arístides Zañartu al antiguo Liceo B79 de Cabrero. Por lo tanto, se unen estas fechas, estos decretos, estas vivencias que logró transcurrir en la vida de Enrique Zañartu para que, asociado a la educación, los Zañartu estuvieron muy ligados a la educación, ya lo vamos a conversar, y por lo tanto es una buena instancia para que conversáramos en este último programa
en el área educacional sobre este gran personaje que nosotros debiéramos conocer más su vida, su obra, porque tenía un pensamiento visionario que lo vamos a compartir aquí a través de sus propios textos. Bueno, comentar primero que tiene un cuadro atrás suyo, que es una representación pictórica de don Enrique Zañartu Prieto, que él nos va a acompañar así como su esencia nos va a acompañar en este programa. ¿De qué momento podemos ya recoger un poco la vida, entendiendo que, don Tito, que tenemos mucho de qué hablar y los espacios en televisión a veces son limitados? Entonces, ¿de qué momento ya podemos recoger la vida de don Enrique Zañartu para entenderla? Sí, bueno, decir que el cuadro que está en mi espalda, ¿no es cierto?, es de un colega nuestro que trabajó en la escuela, Wilson Arroyo. Nosotros hicimos una serie de personajes, una exposición de estos personajes de la comuna de Cabrero, pero es, como usted bien dice, una representación pictórica, porque hay otras fotografías de este personaje que, por ejemplo, tengo aquí una fotografía que es Enrique Zañartu cuando era joven, cuando comenzó su vida política, bastante, digamos, más jovencito, con mucho más pelo, ¿no es cierto? Más galán. Más galán, justamente porque con el tiempo nosotros podemos observar, bueno, usted seguramente va a presentar alguna foto por ahí. Estamos con imagen finalmente terminó bastante, digamos, calvo. Pero bueno, ahí en su vida nosotros la podemos distinguir tres grandes áreas de trabajo en la vida de Enrique Zañartu. Hay un primer hombre que es el hombre político, hay un hombre que es el agricultor y hay un área que es el pensamiento y la obra de Enrique Zañartu Prieto. Vamos a comenzar por lo primero, donde nosotros podemos decir que Enrique Zañartu Prieto nació de una familia de raigambre regional que se estableció también en la hacienda de Colicheu. Sus padres fueron el destacado abogado y político Manuel Aristides Zañartu Zañartu y su madre María Rosa Prieto del Río. Ambos personajes son de Concepción, muy conocidos allá. De hecho, el abuelo de Enrique Zañartu Prieto fue el ministro del Interior de O'Higgins, que firmó y redactó el Acta de la Independencia de Chile. Bueno, él, como decíamos, nació un 25 de diciembre de 1881, y en las biografías se destaca que a lo mejor esta fecha pudiera coincidir, para aquellos que son más supersticiosos, que fue una fecha de alegría, porque él era muy alegre. Y desde un principio nosotros podemos ver hasta el final de sus días que es descrito como una persona muy alegre, muy cercana, muy cordial, con un espíritu muy vivaz desde el comienzo de su vida hasta el resto de su vida en nuestra comuna de Cabrero. Bueno, él quedó huérfano muy pequeño, porque su papá murió en 1892, él tenía casi 11 años. Es de imaginar un niño, ¿no es cierto?, en aquel tiempo, con la falta de sus padres, porque también tuvo un hermano que se llamaba Héctor Zañartu Prieto, también destacado hombre público, que, entre paréntesis, Héctor Zañartu Prieto fue un constituyente de la Constitución, que elaboraron la Constitución de 1925. Por lo tanto, estamos hablando de una familia de gran raigambre. Ahora, él era sobrino del vicepresidente de la República, Aníbal Zañartu. Entonces, a pesar de que su padre murió cuando él era muy joven, con el apoyo de su madre y de su familia logró salir adelante. Él estudió en el Liceo de Aplicación. De hecho, cuando estuve revisando la página del Liceo de Aplicación de Santiago, y aparece como un exalumno destacado, y allí hay muchos exalumnos, ¿cierto?, de gran nombre nacional, premios nacionales también en ese establecimiento educacional. Cuando él ya terminó sus humanidades, comenzó a estudiar Derecho. Estudió varios años Derecho, pero según lo que ha alcanzado, no se tituló. Hizo los estudios de Derecho, pero no logró él estudió en la Universidad de Chile. De abogado. ¿En la Universidad de Chile? Normalmente, en la Universidad de Chile. Por eso que él normalmente aparece como un político y un agricultor, y no, en alguno que otro pudiera salir que es abogado, pero no lo es de acuerdo a los documentos que nosotros tenemos.
Tempranamente tuvo un espíritu de curiosidad, de conocimiento, y llegó un momento que, aún teniendo, digamos, unos 20 años, a lo mejor un poco menos, se dio el lujo, pudiéramos decir hoy día, de hacer un recorrido por el mundo. 2 años recorriendo Estados Unidos, Canadá, Europa, Asia, en un viaje, diríamos, de estudio, de conocimiento, y él enviaba todas sus notas, sus cartas a los diarios para ir mencionando los niveles de desarrollo que tenían y las curiosidades también que habían en aquellos lugares. Entonces él se impregnó desde un principio de otras culturas, de otros niveles de desarrollo. Por lo tanto, cuando llegó a Chile nuevamente, se incorporó desde muy joven a la vida política. Fue uno de los políticos, junto con su hermano, más jóvenes que recién habían cumplido la edad mínima para ingresar al Parlamento, y ellos ya en 1906, por ejemplo, Enrique Zañartu ya estaba como diputado por la zona de Colchagua, en primer lugar, y después fue diputado y senador por varios periodos en nuestra zona de Herrera, de Puchacay y de Concepción. Entonces, él se destaca en esta vida política por tener un verbo vigoroso, dicen sus biografías, que era muy apasionado, con mucha energía. Como dicen en el campo, tenía buen hablamiento. Era convincente. Tenía un buen discurso. De hecho, sus campañas se destacan porque él traía el conocimiento de campañas de otros países, y entonces él recorrió el país, bueno, cuando fue candidato recorrió el país, pero cuando fue candidato a diputado por primera vez, recorrió toda su zona, hizo discursos, tuvo reuniones, estaba siempre dispuesto a discutir, a compartir, a dialogar las propuestas, las ideas que él tenía. Hay una curiosidad que usted me preguntaba la otra vez si hay algún dato curioso. Dicen que cuando él postuló por primera vez, hizo un sorteo para todas las personas que votaran por él. Así era en aquellos tiempos, está escrito en un libro que se llama, de Hernán Millas, algo de curiosidades de la política, podríamos decir, donde él hizo como de todos sus electores, hizo un sorteo para una vaquilla, ¿no es cierto?, una vaquilla lechera, y si salía ganador iba a sortear una yunta de buey. Entonces es algo de la política de aquellos tiempos en que se motivaba para que participaran, y de alguna manera, bueno, también podía significar una pequeña intervención, si pudiéramos decir. Hoy día eso sería un cohecho, pero de todo y todo, así que... Claro, era un incentivo para que la gente fuera y votara por él, pero era parte de las estrategias. Sí, quería preguntarle algo, sí, antes que avance un poco la historia, y que quiero que me dé su punto de vista sobre eso. ¿Su paseo por el extranjero, o es la influencia que tuvo de su padre el tema de la atracción por el mundo político? De acuerdo a su juicio personal, ¿qué es lo que pesó más en él? ¿El viaje que se pegó, el conocer experiencias, o el nicho de donde él emana, que es obviamente una cuna importante? La tradición familiar. La tradición familiar pesó mucho en él, pero al mismo tiempo había en su espíritu un espíritu solidario, un espíritu de apoyar a la ciudadanía, especialmente a las personas que más lo necesitaban, porque de hecho sus libros siempre hablan sobre aquello. Y especialmente yo creo que fue el ejemplo, aparte de su padre, el de su madre, porque María Rosa Prieto del Río, que participó, ¿no es cierto?, junto con su esposo en la Revolución de 1891, los liberales fueron vencidos en las batallas, ¿no es cierto?, y finalmente fueron, digamos, saqueados, fueron dejados de lado, fueron torturados. Entonces su madre, y él vio ese ejemplo, recorrió Santiago en todos los lugares llevando ayuda solidaria, ropa, alimento, leche, dinero si fuera necesario, pagar algunas cuentas para todas esas personas que sufrieron al ser derrotados en la Revolución de 1891. Por lo tanto, él observó que su madre tenía un espíritu solidario, y yo observo que desde ahí empezó con esta idea, porque su padre fue un político, fue ministro de Hacienda del presidente Balmaceda,
y entonces tenía una trayectoria, sus tíos eran grandes políticos y ya su abuelo, entonces viene la tradición familiar. Y la historia dice que de alguna manera ellos fueron los jóvenes, curiosamente la historia como parece... ¿Cómo se repite la historia? Y yo no le quiero decir nada, pero se repite mucho. Los jóvenes los que hicieron el recambio generacional, porque los antiguos políticos que venían desde mediados del siglo XIX ya estaban bastante más avanzados de edad, algunos habían fallecido y ellos fueron los que retomaron esta nueva política, fundando un partido liberal democrático del cual él llegó a ser el presidente. De hecho, cuando se hizo una convención nacional para elegir un candidato a la presidencia de la República, que fue Ross en ese caso, él no iba como precandidato, pero toda la asamblea que estaba ahí lo aplaudía y no iba como candidato, pero querían que fuera candidato. Y la historia dice que seguramente si la asamblea lo hubiera elegido como candidato, hubiera sido presidente de la República, porque tenía todas las condiciones, tenía todo el apoyo de la ciudadanía para hacerlo. Bueno, él fue, decía, no solamente diputado, senador por varios periodos, desde 1906 hasta 1932. También fue ministro de Hacienda, fue ministro de Obras Públicas, ministro del Interior, y dentro de sus obras, por ejemplo, aquí nosotros podemos ver, esto no se lo envié para que esté representado después del programa, pero si me lo pone en la cámara y lo podemos mirar. Sí, dentro de sus grandes discursos están, por ejemplo, que dice cuestiones económicas, Banco del Estado, nacionalización de la industria salitrera, ferrocarriles, crédito fiscal, estabilización de la moneda, código rural, lotería de beneficencia, por el senador Enrique Sañor Tupieto. Y está hablaba de nacionalización del salitre. Ya hablaba de la nacionalización, miren, importante. Este es un folleto, tiene 23 páginas, y dentro también de sus obras como político hay varias que quisiera destacar. Por ejemplo, él, siendo ministro de Hacienda, se publicó bajo su firma este documento que es muy interesante, es el decreto de accidentes del trabajo, que antes no había, y su reglamento, o sea, el decreto y reglamento inmediatamente, porque muchas veces sale una ley o un decreto y el reglamento no sale mucho tiempo, por mucho tiempo después, pero aquí viene justo de 1916, y así podemos encontrar nosotros varios otros elementos de su vida política. O sea, para entender un poco, él, a pesar de provenir de una familia bastante bien, de una situación acomodada, y con obviamente una proyección hacia otro norte, él recoge el mundo político, pero desde una mirada social importante, que renueva un poco la política de aquella época. Aquellas demandas sociales que siempre fueron postergadas por algún sector, él la hace carne y obviamente se empeña en trabajar en ello para ir entendiendo la lógica de su construcción, de su discurso. Sí, exactamente, porque hay un libro que este es una reliquia que seguramente usted la va a poner, pero dice Hambre, Miseria e Ignorancia. Es un libro donde él tiene un programa político y destaca varios elementos que, por ejemplo, en su introducción dice, en un tono valiente y polémico, sin censura y dispuesto a la crítica, en un momento crucial de la historia nacional de aquel tiempo, se interna en los temas del momento, con su apasionado estilo, un análisis profundo, con datos duros, pero siempre dispuestos y propuestos a la mejora. Y él mismo escribe en su libro, dice, escribo este libro para que aprovechen las generaciones venideras la experiencia de muchos años de trabajo, de viajes a través del territorio y meditaciones. El objeto de este estudio no es, sin embargo, hacer la historia de los errores cometidos, sino de las medidas que se debieran tomar para que la población tuviera un mejor bienestar. Y aquí, dentro de las medidas, para ir avanzando, este libro tiene varios capítulos, pero hay unas medidas bien interesantes que las estoy revisando acá. Por ejemplo, mire, escuche esto, lo voy a leer textual. Está en este libro, lo tengo acá en el computador. Si para obtener la baja del precio del pan fuera necesario que las municipalidades establecieran panaderías,
y aún moliendas, habría que hacerlo de acuerdo a lo que existe en otros países desde ya hace muchos años. Mire, estoy hablando, este libro... ¿De qué año es eso? Escribió el año... ¿De qué año es eso más o menos? Este libro es del año 1940, ya voy a darle el dato exacto, pero fíjese usted lo que decía, él estaba dando lo que hoy día se habla en las municipalidades, que vendan productos, que tengan farmacias populares, que vendan gas. Él decía, si es necesario que tengan panaderías, que lo hagan, porque es todo lo que sea en beneficio de la comunidad es bienvenido. Sí, aquí disculpe, don Tito, porque aquí lo preocupante es que parece que el tema ha sido siempre, y las acciones concretas, los cambios transformadores nunca se han producido, por lo que vemos, porque hoy día en pleno siglo XXI estamos hablando de lo mismo todavía. Lo que siempre faltaron, claro, parece que han faltado esas voluntades de ciertos sectores para generar estos cambios. Sí, no, y tenía, bueno, pero es un poco la visión que tenía desde hace tantos años. Harto avanzada para la época, obviamente. Muy avanzada, porque él estaba con la ley del Banco Central, que años después, del Banco del Estado, que años después, entonces él termina con una letra, digamos, negra y grande, dice, hay que darle de comer a un pueblo desnutrido que se muere de hambre, hay que abrigarlo porque se muere de frío, hay que darle techo porque vive a la intemperie. O sea, es un hombre de lucha. Nosotros muchas veces pensamos que estos grandes personajes eran muy conservadores, eran digamos, contrario al pueblo, o a la gente, a la ciudadanía, y la verdad es que él en sus discursos y en sus programas era bastante cercano a la gente. Incluso estoy leyendo aquí, por ejemplo, dice sueldos y salarios que aseguren un estándar de vida humano. O sea, lo que nosotros estamos hablando hoy día sobre salarios mínimos, sobre sueldos mínimos, él en su programa, en sus escritos lo estableció hace muchas décadas, y hemos rondado en esta vida, ¿no es cierto? Bueno, no puede negarse los avances que se han tenido, pero igual queda mucho todavía por trabajar, y aquí tenemos un buen ejemplo de un hombre que luchó, y todos sus libros están relacionados con eso. Y por ejemplo, tengo otro libro acá, donde este tratado de economía política, que esta es la segunda edición, porque se hicieron 2 ediciones, y él habla justamente aquí sobre el derecho de las mujeres a participar en la vida política, en la vida, digamos, productiva. Y recién nosotros estamos con esto de la paridad, con esto de incorporar, de hacer iguales los sueldos por la misma función entre hombres y mujeres. Estamos hablando de un hombre visionario, que en aquel tiempo no se conversaban estos temas, pero él lo estaba proponiendo porque tenía esa visión de futuro, que era necesario que la sociedad siguiera progresando. Don Tito, entonces, para ir avanzando en los temas, nos quedamos entre el año 35 y el 40 y algo, más o menos. ¿Cómo sigue su vida de ahí para adelante? Cuéntame un poco de eso. Efectivamente, bueno, para terminar el tema del hombre político, él fue candidato a la presidencia de la República en 1932, cuando era senador por Concepción. Ya lo hemos dicho que tenía todas las condiciones, pero no le fue bien. Una vez que él perdió esa campaña presidencial, estamos hablando que era un hombre de provincia, pero que vivía también en Santiago, pero que permanentemente estaba un buen tiempo en su zona, en su territorio, diríamos, no logró una buena campaña, y finalmente se quedó en su hacienda en Colicheu hasta su muerte. Allí murió, aunque los textos, las biografías dicen que murió en Santiago un 8 de febrero de 1943, pero al ir al registro civil y sacar un certificado de defunción, dice que murió en su hacienda de Colicheu de un ataque cardíaco, y fue autorizado por su médico tratante del consultorio de Cabrero para que fuera trasladado y sepultado al cementerio general, donde participó. ¿A qué edad fue el deceso? ¿A qué edad fue el deceso de él? ¿A qué edad? 62 años. Muy joven. Porque murió el 8 de febrero de 1943, todavía no había
no había cumplido sus 63 años, entonces fue a los 62, y sus funerales, como decía, fueron multitudinarios, muchos discursos, incluso el mismo presidente de la República, salen fotos en las revistas de aquel tiempo donde él tomó la urna, ¿no es cierto?, y la depositó en la tumba. Bueno, Enrique Zañartu se vino al campo definitivamente, abandonó su vida política. Aquí escribió, de hecho, en estos libros que les he mencionado, los cuadros estadísticos, las reflexiones, las fechas en Colicheu, dice finalmente los cuadros Colicheu y las fechas. Se vino a trabajar y a continuar la obra de su padre en el trabajo de la tierra. Y hay un libro que se llama El Laja, un río creador, que nos ilustra de este personaje aquí en la zona. Don Alberto Ricardo Bion dice que él visitó la hacienda en 1938 porque él era el agrónomo del departamento de Yumbel. Y hay una partecita que me gustaría compartirla. Dice: don Enrique, impuesto de mi arribo, me recibió con grande amabilidad. Desde el primer momento comprendí que su actitud era sincera. Se trataba de un hombre que frisaba los 60 años, de gran vigor y aire juvenil, rostro franco y abierto, en que siempre despuntaba una bondadesa sonrisa, ojos penetrantes, reveladores de una clara inteligencia, mentón enérgico que denotaba la fuerza del carácter y un correcto bigote cortada a la americana. Don Enrique era robusto, de anchas espaldas, pero de baja estatura. Se trataba de un hombre vivaz, de agudo ingenio y simpatía extraordinaria, y transmitía alegría contagiosa. Bueno, y después nos relata que ellos recorrieron toda la hacienda y vieron la obra que estaba realizando y que había realizado por años Enrique Zañartu, donde logró transformar esa idea visionaria de su padre, logró hacerla vida, y toda esa zona desértica que era las tierras de Colicheu, en transformarla en verdes praderas, porque él dice que aquel año de 1938 tenía sembrada 1.500 hectáreas de maravilla para la planta industrial, para el aceite comestible. Tenía además sembrada alrededor de 2.000 hectáreas con diversos cultivos: trigo, avena, frijoles, maíz, papas. Fuera de este tipo de cultivos de carácter extensivo, se pudo observar la presencia de terrenos de variados cultivos intensivos: esparragueras, frambuesas, fresas, frutillas y otros huertos frutales para las conservas que tenía, porque él tenía una fábrica de conservas en Colicheu. Todavía están los galpones, está su casa todavía que está. Disculpe, eso le quería preguntar, ¿qué es lo que hoy día queda de todo eso? Queda su casa, bueno, el canal de regadío, el canal que se llama Canal Zañartu, que lo administra la Asociación de Canalistas del Canal Zañartu. Es una obra maravillosa que permitió que todos estos campos que eran desérticos, si uno camina hacia Colicheu, hay zonas por donde no pasa el canal, son puras arenas, unas arenas gruesas, e incluso he visto algunas parcelas que actualmente tienen que regar hasta los árboles, hasta los aromos, y los aromos es una planta que crece, digamos, de mucha facilidad, crece en cualquier lugar y hay que regarlo incluso para que puedan producir a ese nivel de sequedades. Entonces uno, al viajar a esa zona, están los canales de regadío que están a la orilla de los caminos, en su interior. Está la casa donde vivió Enrique Zañartu en bastante buenas condiciones, a pesar de haber transcurrido tanto tiempo. Anteriormente nosotros pudimos visitarla con los estudiantes, con los adultos mayores, con los profesores, cuando era dueño don Javier Gallegos. Actualmente tiene otro propietario, pero también la están remozando y creo que va a quedar en muy buenas condiciones. No sé si se podrá visitar actualmente, pero uno la puede observar del camino. Es una casa que tenía típica casa patronal, de muchas habitaciones, 2 patios interiores, con estos corredores por ambos lados para evitar que, como son casas de adobe, pudiera la lluvia dañar el adobe y empezar digamos, como a derretirlo. Eso es lo que nos está quedando. Bueno, nos quedan sus escritos, sus libros, las etiquetas de las conservas, todavía hay personas que las tienen, sus cartas, los discursos en los diarios y revistas que hay en varios lugares. Nos está quedando en el fondo
no solamente sus retratos, su fotografía, sino que su pensamiento, su obra y su ejemplo de trabajo. Eso ya le quiero preguntar después del repaso que hemos realizado. Según su punto de vista, ¿cuál sería el gran legado de él? Si usted lo pudiera resumir brevemente. La gran preocupación que él tenía por el pueblo, si pudiéramos llamarlo, por la ciudadanía, porque él siempre estuvo preocupado por los niveles de desarrollo de las comunidades. Por eso que sus libros, hay otro libro que se llama, que seguramente usted lo va a presentar allí, se llama Manuel Ariste de Sañartu, Historia y causa del pauperismo en Chile, se refiere a la pobreza en Chile. Entonces siempre está preocupado de la pobreza, de cómo superar la pobreza en grandes porcentajes de la población que vivía en aquel tiempo. Lo que pasa es que hoy día nosotros no dimensionamos los niveles de pobreza que habían hace varias décadas. Es de recordar que en los últimos 30 o 50 años hemos avanzado en los niveles de desarrollo, disminuyendo grandemente la pobreza, pero cuando se inauguró la escuela, digamos el edificio, en 1964, casi la mitad de los niños venían a pie pelado, en invierno o verano, o sea, a ese nivel estamos hablando. Entonces, su gran legado es la preocupación por la pobreza, pero con medidas que pudieran favorecer salir de ese estado, por un lado. Ahora, el otro legado es esto del ser solidario. Él participó de muchas organizaciones, incluso fue miembro honorario de la Cruz Roja porque siempre estaba colaborando, fue también miembro de la Sociedad Nacional de Agricultura. De hecho, hay un artículo que se lo dedican a él sobre el regadío. Está el tema de la mujer, que él, digamos, producto yo creo que de su madre, que la vio trabajadora, preocupada, dijo, oye, las mujeres tienen los mismos derechos que los hombres. Recordemos que en aquel tiempo las mujeres no tenían derecho a voto y tampoco tenían en principio derecho a estudiar en las universidades. Entonces, él estaba preocupado de esos temas. Y creo que esos son los grandes legados ahora para los jóvenes y para los niños, y por eso que es tan importante para nosotros como Escuela Enrique Sañartu Prieto que lleve este nombre. Él fue muy curioso, investigador desde pequeño, tenía curiosidad por conocer, por saber, por la lectura, por recorrer, por preguntarse. Entonces, todos esos elementos son necesarios para los jóvenes, para los estudiantes, que desde pequeños ellos puedan estar expresando estas inquietudes para formarse integralmente. Yo creo que por ahí va un poco el legado de Enrique Sañartu Prieto, que bueno, formó una familia, Lucila se casó con Lucila Centeno, tuvieron varios hijos. Dentro de esos hijos está uno que fue regidor también por Cabrero, y también otros se dedicaron a la política en Santiago. Entonces, yo creo que redondeando, tenemos un personaje de gran raigambre local, conocido y reconocido a nivel nacional. Cuando uno lee sus biografías o lo que hablan de él, era realmente un personaje fantástico. Y cada vez yo, cuando encuentro un documento, busco en internet, se da cuenta de sus discursos, de su prosa, digamos, y de su lenguaje que utilizaba, muy preocupado por la comunidad, por el desarrollo, por el país. Yo creo que eso es un ejemplo que nosotros debemos considerar a la hora de tener una visión de futuro y alguien con quien uno nutrirse y conocer más de lo que fue nuestra historia. Bueno, ¿qué quiere que le diga, don Tito? Espectacular la conversación de hoy día, rematando este año 2021 con el repaso de un ciudadano ejemplar para nuestro país y con muchos detalles que tal vez muchos no conocían, y tener una imagen un poco muy idealizada, pero usted nos da cuenta de que era una persona muy sencilla, muy cercana a la gente, preocupado de temas sensibles que hoy día todavía se están discutiendo, que todavía no están resueltos. Muy joven entró al mundo de la política, vino a refrescar el mundo de la política. Las historias parece que se repiten de una forma. Y él, bueno, con el mismo norte que era el mismo norte que todos, que quieren que el país sea mejor para todos, obviamente. Sí, y un detalle, porque no lo dije, pero él donó una parte de algunas hectáreas, digamos, cercanas a las islas de Pavón, ahí, para que se construyera
no, bueno, hoy día llamaríamos un hospital, pero un centro de salud para atender a las personas de todo el sector. O sea, él dona a la Junta de Beneficencia, que así se llamaba anteriormente, la que, digamos, administraba los hospitales, para que se construyera, digamos, cercano a sus territorios, un centro de salud. Lo dona con escritura que uno lo puede revisar. Entonces, él tenía ese espíritu siempre preocupado por lo que, naturalmente, todas las personas tienen, como se dice, luces y sombras. Puede ser, no quiero, ¿no es cierto?, entrar en esos detalles, que puede ser que también tenga algunos elementos que a lo mejor no gusten o no les gusten a las personas, pero uno saca siempre lo mejor porque ese es el modelo, y uno tiene que quedarse, como se dice, con el vaso medio lleno. Hay que copiar lo bueno, hay que tratar de imitar lo bueno. Exactamente, sí, de todas maneras. Ya. Don Tito, debo decirle que lamentablemente ya estamos terminando nuestro programa. Ha sido un placer, como siempre, conversar con usted, porque siempre tenemos muchas cosas que hablar. Le quiero dar las gracias por este espacio, esta oportunidad que nos dio. Que nos dio la posibilidad de enseñar de una manera muy brillante el año, hablando de, no directamente educación, pero todo lo que implica educación. ¿Ya? Muchas gracias. Le deseo que, bueno, mucho éxito en el próximo año, que sea una posibilidad este verano también de poder descansar, porque se viene un año 2022 con mucho trabajo, y agradecer la oportunidad que nos dio de estar con usted en esta conversación. Y a usted también, siempre la gentileza de invitarme para poder compartir con tanta gente que ve, ¿no es cierto?, escucha estos programas, y que de alguna manera también van construyendo una comunidad. Nosotros somos cercanos y siempre también dispuestos a entregar lo que hemos aprendido o lo que estamos estudiando, para que las nuevas generaciones sigan aprendiendo sobre nuestros personajes, nuestra historia, sobre ese legado que debemos mantenerlo y por supuesto mejorarlo. Muchas gracias a usted también, que tenga un buen fin de año y un excelente próximo, y por supuesto a quienes nos están viendo o escuchando, también desearles lo mejor para el próximo año que se viene. Como siempre, dispuesto, y muchas gracias. Muchas gracias.